longevidad. Bienvenidos a vuestro canal El Fútbol Según Raúl. Bueno, estamos ya en las fechas navideñas, está terminando hasta después del parón, ya se acaba el fútbol, pero quiero resaltar varias cosas, sobre todo los goles longevos, los más longevos diría yo. ¿A quién no le suena el nombre de Rubén Castro o de Jorge Molina, por ejemplo, ¿no? Pues bien, dos futbolistas que compartieron equipo y delantera en el Real Betis Balompié. Entre los dos se hincharon a marcar goles, dos ascensos, metieron al Betis en Europa y luego ya pues separaron sus caminos, ¿no? Tanto Rubén Castro como Jorge Molina. Y esta jornada pues han sido noticia, los dos, porque Jorge Molina en el Granada se ha convertido en el futbolista más veterano en marcar un hat-trick de las 5 grandes ligas. O sea, con 39 años, y lo tengo por aquí los días, porque lo he apuntado, ¿eh? 39 años y 241 días. El bueno de Jorge Molina ha marcado un hat-trick y además dio la victoria a su equipo. Jorge Molina, que fíjate, cuando salió del Real Betis, como os decía, pues recaló en el Getafe en segunda. Y mucha gente decía, bueno, ya, ¿cómo fichar al Getafe a Jorge Molina, un jugador veterano, ya un equipo que quiere ascender, bla, bla, bla? Pues demostró que de veterano nada, o sea, que siguió aportando goles, consiguió con el Getafe ascender, pero es que luego también consiguió estar en Europa y probablemente dirían, bueno, ahora ya con 39 años nos podemos deshacer de él o la renovación, no sé lo que pasaría con el Getafe, pero la renovación no estuvo clara. Y recaló en otro equipo de la Liga Santander, en el Granada, que apostó por él y está marcando goles y se ha convertido esta jornada en lo que os he dicho anteriormente. Por otra parte, su compañero en el Real Betis, Rubén Castro, ya la temporada pasada, ya con un equipo peleando por no descender como era el Cartagena, marcó 19 goles. 19 goles, sí, con 39 y pico años, porque ahora tiene 40 tacos, tiene Rubén Castro. Y no os creáis que ha dejado de marcar goles, no, sigue marcando goles. Y esta temporada, además de tener al Cartagena ahí aspirando al playoff, esta jornada marcó 2 goles y una asistencia. Casi igual a su colega y amigo Jorge Molina, porque marcó 2 goles y una asistencia. Jorge Molina 3. Ya sabéis, compartían habitación estos dos tíos, compartían habitación en el Betis, eran compañeros de habitación. Lo que hablarían, pues tú metes uno, dice que uno le echa flores al otro, pero vamos, que los dos se compenetraban de maravilla. Y ahí lo tienes, Rubén Castro con 40 años, casi nada la del ojo. O sea, para mí me parece tremendo. Pero lo que yo quería comentar, porque a mí me llama mucho la atención, es la longevidad de los futbolistas de ahora, que se retiran muy tarde. O sea y dando el callo y rindiendo. Es que Modric creo que tiene 36 años. Es que Rubén Castro hemos dicho que 40. Es que Jorge Molina tiene 39 para 40. Es que Ángel tiene 34, el jugador del Mallorca. Es que Benzema tiene 34. Es que Luis Suárez tiene 34. Es que 33 tiene Toni Kroos. Messi otros 34. 36 Cristiano Ronaldo. 33 Lewandowski. ¿Qué está pasando aquí? Antes, con 30 años, cuando ya te acercabas a la cifra de 30 años, ya te retiraban, ya te tachaban de que ya estabas mayor y para los leones. Es cierto que físicamente no estabas bien, no estabas igual como ahora que son atletas. ¿Por qué? Porque afortunadamente ha mejorado la medicina deportiva, ha mejorado la alimentación, han mejorado las instalaciones, los céspedes, los campos no son como antes que eran llenos de barro y fango, ahora son alfombras, ha mejorado el material, las botas pesan menos, las medias, todo eso evidentemente ha hecho que el futbolista de alto rendimiento o de élite dure más, o sea, eso está claro. También hay que decir que se cuidan muchísimo, o sea, si ahora no te cuidas no eres nadie. Antes quizá el futbolista tenía también otra mentalidad. Ahora, si no te cuidas, si no eres un atleta, no llegas. Porque fíjate, yo no sé si tiene Ronaldinho, no sé si tiene 41 años, ¿eh? Y podía haber estado jugando hasta hace nada en la élite, pero parece ser que
uno de los factores es cuidarse y también hay que llevarlo a cabo a rajatabla. Así que me llama mucho la atención que futbolistas tan veteranos estén rindiendo a tan grande nivel y de lo que me alegro. Antes ya os digo, cualquier lesión te mandaba a Toriles, una lesión de rodilla antes era complicado, una lesión de tendón de Aquiles, pues ya nada, no había que hacer. Y ahora, sin embargo, esa mejora en la medicina deportiva ha hecho que los futbolistas pues rindan más durante más años y a un gran nivel. Pues nada, que quería resaltar esto de lo de Rubén Castro y lo de Jorge Molina. Oye, aunque vienen las navidades, el santanderexperience.es todavía puedes conseguir cosas, que hay experiencias también en navidades, ¿eh? En cualquier momento del año. Tigres, a la selva. Nos vemos ya finalizando el año. No sé si pondré otro vídeo y si no, feliz Navidad y que lo pasen muy bien. ¡Hala!